Un cometa recién descubierto ha entusiasmado a la comunidad astronómica esta semana, porque parece haberse originado desde fuera del sistema solar. En 2017 los astrónomos y el mundo se sorprendieron al enterarse de que un objeto interestelar llamado Oumuamua pasó por la Tierra en su camino hacia el sistema solar exterior. Después de que se realizaron múltiples estudios, los científicos se quedaron rascándose la cabeza en cuanto a qué era este objeto, cuya especulación iba desde que el objeto era un cometa, un asteroide, hasta un fragmento de cometa o incluso una vela solar extraterrestre. Pero una de las mayores conclusiones de este evento fue el descubrimiento de que tales objetos pasan a través de nuestro sistema solar de manera regular, y algunos se quedan. Resulta que los astrónomos de la NASA, la ESA y la Red Científica Óptica Internacional, ISON, anunciaron la detección de lo que podría ser un segundo objeto interestelar. ¿Podría ser Oumuamua 2.0? Y si es así, ¿qué misterios podría presentar? El nuevo objeto ha sido designado como C2019Q4 Borisov, en nombre a Gennady Borisov, un astrónomo del Observatorio Astrofísico de Crimea, que detectó el objeto por primera vez el 30 de agosto. El sistema Scout de la NASA, que monitorea los asteroides y los cometas recientemente descubiertos como parte del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, CNEOS, indicó que tenía una órbita inusual poco después. Unos días más tarde, el famoso astrónomo Marco Micheli, del Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra, NEO-CC, de la ESA, logró obtener imágenes del objeto a través del ISON. Micheli, a quien se le atribuye el descubrimiento de múltiples NEO, también realizó varias mediciones de la posición del objeto utilizando datos proporcionados por el telescopio Canadá-Francia-Hawái en Mauna Kea, Hawái. La ESA ahora está analizando todos los datos disponibles y planeando más observaciones para tener una mejor idea de la ruta del objeto y su origen. Pero debido a su excentricidad parece probable que este objeto pueda ser un visitante interestelar, aunque eso no se ha dicho de manera concluyente. En este punto lo que se sabe es que C2019Q4 es un cometa relativamente grande y activo que mide unos pocos kilómetros de diámetro. Se espera que se acerque más al Sol a principios de diciembre, alcanzando una distancia de aproximadamente 300 millones de kilómetros, o a un poco más del doble de la distancia entre la Tierra y el Sol, o sea, 2 unidades astronómicas. Esta distancia lo colocará fuera de la órbita de Marte y por lo tanto no se ajusta a la definición de objeto cercano a la Tierra, NEO. Dado que se sabe que los cometas permanecen estables hasta una distancia de aproximadamente 3 unidades astronómicas, unos 448.800 millones de kilómetros del Sol, es justo decir que C2019Q4 debería experimentar una desgasificación. Aquí es donde Oumuamua comenzó a confundir a los científicos, que no experimentaron desgasificación a pesar de alcanzar una distancia de 38.1 millones de kilómetros del Sol. No es de extrañar entonces por qué los científicos están tan emocionados de que otro objeto interestelar haya entrado en nuestro sistema solar. También es la razón por la que muchos buscan conceptos de bajo costo y despliegue rápido para naves espaciales que puedan encontrarse e investigar estos objetos. Si solo C2019Q4 llegara a nuestro sistema solar dentro de unos años, la misión Comet Interceptor de la ESA podría hacer exactamente eso, interceptarlo. La propuesta de Comet Interceptor, inspirada en Oumuamua, visualiza 3 naves espaciales que serían las primeras en visitar a un cometa u objeto interestelar a medida que comienza a llegar al sistema solar interior. En cualquier caso, si otras observaciones muestran que C2019Q4 es de origen interestelar, significaría que nuestro sistema solar ha sido visitado por al menos 2 de estos objetos en los mismos años. Esto indicaría que tales cuerpos son mucho más comunes de lo que se pensaba anteriormente, lo que también significa que tendremos muchas oportunidades para estudiarlos en el futuro. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video te agradecemos que nos regales un me gusta y te suscribas al canal si aún no lo has hecho, y nos veremos muy pronto con más noticias interesantes e impactantes de nuestro universo conocido.